¿Qué harías si los matones más temidos de la escuela te convirtieran en su nueva víctima sin saber que guardas un secreto que podría cambiarlo todo? Esta es la historia de Andrés, un chico nuevo que parecía indefenso a los ojos de todos, pero que escondía una verdad que dejaría a sus agresores en shock. Desde el primer día en la escuela, Andrés fue visto como un blanco fácil. No era alto ni musculoso, no vestía ropa cara ni tenía un grupo de amigos con los que pudiera sentirse respaldado. Su actitud tranquila y su expresión reservada lo hacían ver como la víctima perfecta. El grupo de matones liderado por Ricardo lo notó de inmediato. Ricardo era el típico abusón, alto, fuerte, con una sonrisa arrogante y una actitud de superioridad que hacía que todos en la escuela le tuvieran miedo. Junto a sus amigos, se creían los dueños del colegio, y Andrés se veía como el nuevo juguete con el que podían divertirse. El primer encuentro fue en el pasillo. Ricardo y sus amigos rodearon a Andrés cuando iba camino a su salón de clases. «Miren lo que tenemos aquí, un novato», dijo Ricardo con una sonrisa burlona. Andrés no respondió. Sabía exactamente cómo funcionaban este tipo de personas. Buscaban intimidar, provocar una reacción. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?», dijo uno de los matones empujándolo ligeramente. Andrés siguió caminando, sin mirarlos, pero justo cuando pasó junto a Ricardo, este le metió el pie y lo hizo tropezar. Andrés cayó al suelo, escuchando las risas de los demás. «Ten más cuidado por donde caminas, novato», se burló Ricardo antes de seguir su camino. Los días pasaron, y los abusos continuaron. Empujones en los pasillos, burlas en la cafetería, incluso le tiraron sus libros al suelo varias veces. Andrés nunca reaccionaba. Simplemente recogía sus cosas y seguía adelante. Pero lo que nadie sabía era que cada vez que Andrés aguantaba en silencio, no lo hacía por miedo. Lo hacía porque estaba analizando, esperando el momento adecuado. Una tarde, cuando Andrés llegó a casa, entró a su habitación, cerró la puerta y se quitó la sudadera. Su reflejo en el espejo mostraba un cuerpo entrenado, con músculos definidos pero no exagerados. Desde los 6 años, había entrenado artes marciales con su abuelo, un excampeón de kickboxing. Andrés no solo sabía pelear, era un experto en combate. Pero había aprendido algo aún más importante: un verdadero luchador no pelea sin razón. La violencia solo debía usarse cuando no quedaba otra opción. Y esa opción llegó más rápido de lo que imaginaba. El día del incidente final, Andrés estaba en la cafetería, sentado solo en una mesa, cuando la sombra de Ricardo y su grupo apareció frente a él. «¿Cómo está nuestro pequeño amigo el novato?», dijo Ricardo con su tono burlón de siempre. Andrés siguió comiendo sin responder. «¿Sigue sin hablar, eh?». Ricardo tomó la bandeja de Andrés y, sin previo aviso, la volcó sobre su cabeza. La comida caliente cayó sobre su rostro y su ropa. Toda la cafetería estalló en risas. Pero esta vez, algo cambió. Andrés se levantó lentamente. Se quitó los restos de comida de la cara y dejó la bandeja sobre la mesa con calma. Cuando levantó la mirada, el silencio se apoderó de la cafetería. Había algo en sus ojos que hizo que todos sintieran un escalofrío. «Ya basta», dijo con voz tranquila pero firme. Ricardo sonrió con arrogancia. «¿Y qué vas a hacer, novato? ¿Vas a llorar?». Andrés sonrió de lado. «No. Te voy a enseñar algo». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, Andrés se movió. En un parpadeo, giró sobre su propio eje y lanzó una patada baja al costado de la pierna de Ricardo. El impacto fue seco y brutal. Ricardo gritó y cayó de rodillas, sujetándose la pierna con dolor. Los demás matones intentaron intervenir, pero Andrés ya estaba preparado. Uno de ellos lanzó un puñetazo, pero Andrés lo esquivó con facilidad. Con un movimiento fluido, atrapó su brazo y lo derribó con una llave impecable. Otro intentó sujetarlo por la espalda, pero Andrés se agachó y lo derribó con un rápido movimiento de piernas. En cuestión de segundos, 3 matones estaban en el suelo, quejándose de dolor. El único que quedaba era Ricardo. El matón más temido de la escuela, ahora en el suelo, miraba a Andrés con una mezcla de rabia y miedo. Andrés se acercó lentamente y se inclinó un poco para hablarle en voz baja. «Si vuelves a meterte conmigo, la próxima vez no seré tan amable». Ricardo tragó saliva. Andrés lo soltó y se dio la vuelta, alejándose con calma. El silencio seguía reinando en la cafetería. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Pero entonces, alguien comenzó a aplaudir.
luego otro. Y otro. En segundos, toda la cafetería estalló en vítores. Los matones nunca volvieron a molestar a Andrés. Pero lo más sorprendente sucedió días después. Ricardo se acercó a Andrés en la cancha de baloncesto. «Oye», dijo, con el orgullo herido reflejado en su voz. «Lo que hiciste estuvo impresionante». Andrés arqueó una ceja. «¿Me estás diciendo que reconoces tu derrota?». Ricardo bufó y miró hacia otro lado. «Digamos que aprendí algo». Andrés sonrió y extendió la mano. «Me alegra escuchar eso». Ricardo dudó un momento, pero finalmente la estrechó. Desde ese día, la escuela cambió para Andrés. Ya no era el chico nuevo. Ahora era el chico que se había ganado el respeto de todos. La historia de Andrés nos deja una lección. Nunca subestimes a alguien solo por su apariencia. Porque a veces, los más peligrosos son los que menos lo parecen. Después de aquel día, Andrés notó cómo la actitud de la gente a su alrededor había cambiado. Ya no lo veían como el chico nuevo, frágil e indefenso. Ahora, cada vez que caminaba por los pasillos, los murmullos y las miradas de respeto lo seguían a donde fuera. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero lo más importante era que nadie volvía a meterse con él. Ricardo y su grupo dejaron de actuar como los dueños de la escuela. Aunque todavía caminaban juntos, su arrogancia se había desmoronado. Sus gestos de superioridad desaparecieron, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que el dominio que habían impuesto durante tanto tiempo había llegado a su fin. Pero Andrés no se dejó llevar por su victoria. Sabía que, en algún momento, alguien más intentaría desafiarlo. Había aprendido que en un entorno así, la fuerza a veces era lo único que las personas respetaban. Sin embargo, su abuelo le había enseñado algo más importante: el verdadero poder no radica en la violencia, sino en la inteligencia y en saber elegir las batallas. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un grupo de estudiantes se le acercó. No eran populares, ni deportistas, ni parte de ningún grupo dominante. Eran chicos y chicas que, al igual que él, habían sido ignorados o molestados antes. «Oye, Andrés», dijo uno de ellos con algo de timidez. «¿Podemos sentarnos contigo?». Andrés levantó la vista y asintió. «Por supuesto». Desde ese momento, empezó a rodearse de personas con quienes realmente podía ser él mismo. Ya no estaba solo en la escuela, y aunque nunca buscó ser un líder, sin darse cuenta, se convirtió en una figura que muchos respetaban. Sin embargo, no todo estaba completamente resuelto. Un día, mientras Andrés entrenaba en un gimnasio local después de clases, notó una figura familiar entrar. Era Ricardo. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Había tensión en el ambiente, como si el pasado aún no estuviera completamente cerrado. Ricardo caminó hasta el área de los sacos de boxeo y comenzó a golpear uno con fuerza. No tenía una técnica refinada, pero se notaba que había estado entrenando. Andrés observó en silencio durante unos minutos antes de acercarse. «Tu postura está mal», dijo con voz tranquila. Ricardo se detuvo y lo miró, frunciendo el ceño. «¿Qué? Tu postura. Si sigues golpeando así, solo te vas a lastimar». Ricardo entrecerró los ojos, pero en lugar de responder con una burla como habría hecho antes, suspiró y dio un paso atrás. «Muéstrame». Andrés asintió y adoptó una posición adecuada, mostrando cómo debía mover los pies y distribuir el peso al golpear. Ricardo lo imitó, esta vez con más control. Después de unos minutos, dejó escapar una risa corta. «Nunca pensé que algún día me estarías enseñando a pelear». Andrés sonrió. «Yo tampoco». Esa fue la primera de muchas tardes en las que ambos entrenaron juntos. Sin que nadie en la escuela lo supiera, el antiguo líder de los matones y el chico nuevo que alguna vez fue su víctima se estaban convirtiendo en algo que nadie habría imaginado: amigos. Semanas después, cuando un grupo de matones de otra escuela intentó molestar a algunos estudiantes más débiles en un parque cercano, fueron sorprendidos por la presencia de Ricardo. «Déjenlos en paz», dijo con firmeza. Los abusones rieron, pero sus risas se apagaron cuando Andrés apareció a su lado. «¿Hay algún problema?», preguntó con una leve sonrisa. Los matones se miraron entre ellos y, sin decir palabra, se alejaron. Ricardo soltó una carcajada. «¿Viste sus caras?». Andrés asintió con una sonrisa. A veces, la mejor pelea es la que no tienes que pelear. Desde aquel día, Ricardo no volvió a ser el matón de antes.
Se convirtió en alguien más maduro, más consciente de sus acciones. Aprendió que el respeto no se gana con miedo, sino con acciones. ¿Y Andrés? Bueno, Andrés ya no era el chico nuevo. Ahora era la leyenda de la escuela. La historia de Andrés nos enseña algo importante: no se trata de quién es el más fuerte, sino de quién sabe usar su fuerza con sabiduría. Porque a veces, los verdaderos luchadores no son los que pelean para ganar, sino los que luchan para cambiar. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la increíble historia de Andrés. Una historia que nos demuestra que las apariencias pueden engañar, que la verdadera fuerza no está en los puños, sino en la inteligencia y el autocontrol. En la vida, siempre habrá personas que intenten imponerse a los demás a través del miedo, pero tarde o temprano, aprenderán que el respeto no se exige, se gana. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Andrés? ¿Crees que Ricardo realmente cambió o solo estaba esperando su momento? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo los más interesantes. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos sorprendentes. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video, porque te aseguro que lo que viene te dejará con la boca abierta. Nos vemos en la próxima historia.